problemas, ¿no? Usted está estudiando. Entonces, ¿no? Empezar a renovarse y iniciar su día con muchas ganas. Entonces, ya haciendo esta reflexión, ahora sí podemos pasar a nuestro tema. ¿Se puede ver? Sí. Ya, muy bien. Entonces ahí está el mensaje para hoy. Con o sin problemas, no olvides dar gracias a Dios por un día más de vida. Seguramente hoy muchas personas no pudieron levantarse, despertar, ¿sí? Gracias a Dios, ustedes sí lo hicieron, ¿no? Y están listos para aprender un tema más de fisiología. Entonces, el tema que vamos a aprender hoy se llama transporte de sustancias a través de la membrana. Esto es continuación del tema que ustedes, ¿no? Están recordando que viene en relación a célula, que hoy día se va a terminar. Entonces, ¿no? La anterior semana hemos empezado a recordar la estructura de la célula. ¿Por qué decimos recordar? Porque esto ya lo hemos aprendido en primer semestre cuando hemos llevado biología. Entonces, dentro de la estructura de la célula, tomando en cuenta desde afuera hacia adentro, ¿no? De manera simple, de manera sencilla, hablando de una célula en general, ¿no? Podemos encontrar pared celular si viene a ser una célula vegetal, si viene a ser una célula de una bacteria, ¿no? Pared celular. Membrana celular está en todas las células, todos los tipos de células. Citoplasma, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? La membrana celular o membrana plasmática que está en todos los tipos de células. Después estará el citoplasma, donde encontramos a los organitos, organelas, orgánulos de la célula. Y, ¿no? Lo que vamos a recordar hoy referente al núcleo. Una parte importante de la célula porque, ¿no? Tiene una estructura especial y principalmente porque dentro de él está guardada la información genética. Dentro de la estructura de la célula, ¿no? Hoy vamos a resaltar la membrana. ¿Por qué? Porque nuestro tema se llama transporte de sustancias a través de la membrana. Y entonces podemos decir de una manera sencilla que la membrana de la célula es una estructura laminar que rodea a la célula y determina los espacios intracelular y extracelular. Entonces podemos decir, ¿no? La membrana celular es el límite de la célula, ¿no? Que está individualizando al espacio intracelular, pues lo que está dentro es el espacio intracelular y lo que está afuera será el espacio extracelular. Entonces, gracias a su presencia, ¿no? Fisiológicamente habíamos dividido, ¿no? Nuestro cuerpo en los dos espacios, el espacio que está dentro de la célula y el espacio que está fuera de la célula. Esta membrana, como hemos recordado también la anterior semana, está formada por una doble capa de lípidos. Esos lípidos pueden ser fosfolípidos, ¿no? Pueden ser colesterol, pueden ser glucolípidos o glicolípidos, como dice acá, que son, ¿no? Los lípidos combinados con glucosa, con carbohidratos, ¿no? Fosfolípidos con fósforo. Y además, ¿no? Que pueden haber proteínas, ¿no? Porque habíamos dicho que la membrana estaba formada por dos capas de lípidos y una capa de
proteínas. Entonces, viendo aquí esta imagen, ¿no? Es la misma que está acá, ¿no? Aquí está más aumentada de tamaño. Entonces, podemos encontrar, ¿no? Las diferentes, ¿no? O los diferentes tipos de lípidos que están formando la bicapa lipídica. Aquí podemos ver mucho mejor. Este es un dibujo muy simple, ¿no? Ustedes pueden hacerlo ahí en su cuaderno. Solo tienen que hacer redonditos y rayitas. Entonces, y si se acuerdan, lo hemos hecho también en biología, ¿no? La membrana está formada por dos capas de lípido. Ahora, recordar, ¿no? Que la membrana celular específicamente se va a denominar membrana plasmática, que está presente en todos los tipos de células. ¿Para qué? Para diferenciarla de la pared celular. La pared celular no está presente en todos los tipos de células o en todos los tipos de seres vivos, vamos a decir así. Está presente solamente en los vegetales, en las bacterias y en algunos hongos. Entonces, la diferencia entre pared celular y membrana plasmática, en la pared celular es una estructura rígida. La membrana plasmática es una estructura elástica. La pared celular es una estructura inerte. La membrana plasmática es una estructura viva, flexible, que está en constante actividad, por eso que estamos diciendo hoy, ¿no? Que va a realizar transporte, o sea que a través de ellas van a poder ingresar o salir sustancias. La pared celular está formada por celulosa. En cambio, la membrana plasmática, estamos viendo acá, está formada por 3 capas. 2 capas de lípido. Entonces aquí tenemos los lípidos representados en estas gotitas. Y una capa de proteína. Ahora, esa capa de lípidos puede estar formado por fosfolípidos, como dice acá, puede tener colesterol, puede tener, ¿no? Lípidos combinados con carbohidratos, como están los glucolípidos, ¿sí? Son diferentes tipos, pero estamos hablando de lo mismo, lípidos. Ahora, pero también está la capa de proteínas. Hay una capa de proteínas que pueden ser también, miren, las proteínas combinadas con carbohidratos, ¿no? Glucoproteínas. Y de acuerdo a su función, las proteínas pueden estar formando la integridad de la membrana, ¿no? Pueden ser proteínas integrales o pueden ser proteínas periféricas, de estar en la periferia. Ya, muy bien. Entonces, de una manera muy simple, esa es la estructura de la membrana. Entonces, aquí estaba lo que estábamos mencionando hace un momento, que debemos diferenciar, en primer lugar, que no todos los seres vivos o las células de todos los seres vivos tienen la pared celular. Entonces, la pared celular es una capa rígida que se localiza en el exterior de la membrana plasmática, en las células de bacterias, hongos, algas y plantas, células vegetales. ¿Cuál es su función? ¿Por qué estas células tienen, además de membrana plasmática, la pared celular? La pared celular protege el contenido de la célula, ya que es una estructura rígida, entonces la va a proteger, ya que la membrana plasmática es una estructura delgada, flexible, elástica. Es mediadora en todas las relaciones de la célula con el entorno. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, una célula vegetal, una planta, la planta donde nació, ahí tiene que crecer, ¿no? No le queda más, no se va a mover ella. Y de repente está en el camino y usted pasa y la pisa. Entonces, si usted se fija, alguna vez pasó sin darse cuenta, pisó una plantita, usted se va, sigue caminando, si fue sin querer estoy hablando, ¿no? Y después la plantita que se quedó ahí dobladita,
empieza como que a levantarse nuevamente. ¿Por qué? Porque sus células están protegidas con la pared celular. Ahora, si usted lo hizo intencionalmente y va y lo pisa ahí, ¿no? Lo refriega ahí, ¿no? Con mucha presión, va a desintegrar las células. En ese caso, la planta va a morir, ¿no? Entonces, es muy importante esta estructura para proteger la célula. La membrana plasmática es de naturaleza lipoproteica, ¿no? Hemos dicho que tiene 2 capas de lípido y una de proteína, ¿no? Entonces, puede tener colesterol o otros esteroles. Sirve de barrera molecular con el medio. Ahora aquí, ustedes saben y han debido escuchar, por ejemplo, normalmente en las células del ser humano, lo ideal es que no haya colesterol o si hay, que sea muy poco. Colesterol es importante especialmente en las estructuras de las células nerviosas, ¿ya? Ahora, si está en demasiada cantidad, el colesterol es un lípido dañino, como hemos visto en biología. ¿Por qué? Porque precipita. Entonces, ni siquiera alcanza a llegar a las células cuando tenemos en demasiada cantidad. Se queda en los vasos sanguíneos y ahí va precipitando, se va pegando, se va adhiriendo, así como normalmente sucede con la grasa en los platos, por ejemplo. Así se va pegando en los vasos de las paredes de los vasos sanguíneos. Sirve de barrera molecular con el medio, la membrana plasmática, ya que controla la entrada y la salida de pequeñas moléculas e iones. O sea, gracias a la membrana, ¿no?, se va a tener un control de lo que entra o sale de la célula. No es que todo va a entrar, tampoco todo va a salir. Existe un control. Y ese control, pues, lo tiene la membrana plasmática. En la cara interna, ¿no?, presenta unos pliegues llamados mesosomas que incrementan la superficie de la membrana plasmática. ¿Cuál es la función de esta membrana? Es seleccionar. Como ella tiene el control de qué sustancias pueden entrar o qué sustancias pueden salir, lo que va a hacer es seleccionar las sustancias que van a ingresar y que van a salir de la célula. Por lo tanto, al realizar, ¿no?, esa selección y al tener el control, lo que va a hacer es que va a transportar las sustancias del medio extracelular de afuera al intracelular y viceversa, desde dentro hacia afuera. La membrana celular va a realizar entonces 2 tipos de transporte: el transporte pasivo y el transporte activo. Entonces, aquí están principales diferencias entre estos 2 tipos de transporte, pasivo y activo. El pasivo no requiere gasto de energía para su transporte y si utiliza energía es mínima, lo necesario. En cambio, el transporte activo sí requiere gasto de energía para poder transportar sustancias, ¿no? Y el gasto que hace es gran, ¿no?, en gran cantidad, es grande el gasto de energía. Las sustancias se transportan por difusión simple o difusión facilitada en el transporte pasivo. ¿Por qué? Porque el transporte pasivo también se puede llamar difusión. En cambio, las sustancias, ¿no?, en el transporte activo necesitan la ayuda de proteínas para poder transportarse. ¿Por qué? Porque hemos dicho que va a gastar energía, por lo tanto, ¿no?, si va a gastar energía, ese gasto muchas veces es en gran cantidad, necesita la ayuda de proteínas para que puedan transportar sustancias. Muy bien.
Antes de profundizar específicamente en el transporte que realiza la membrana, vamos a hacer, ¿no? O vamos a resaltar esta diferencia que existe, ¿no? En la composición química de los líquidos intra y extracelulares. Vamos a recordar porque esto ya lo hemos mencionado. Y este cuadro lo tienen ustedes en su libro, ¿no? Estamos ahorita en el capítulo 4 de su libro. Habíamos dicho en el capítulo 1 ya, cuando hemos iniciado fisiología, que químicamente ambos líquidos están formados por lo mismo, ¿no? Y aquí hemos puesto, aquí está lo que forma parte de ambos líquidos, ¿no? Está sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, sulfato, glucosa, aminoácidos, lípidos en forma de colesterol, fosfolípidos, grasas neutras. Tiene oxígeno y como es un gas, ¿no? Se mide en presión de oxígeno, presión de dióxido de carbono. Tienen un pH, si se acuerdan en biología hemos hablado y hemos, ¿no? Visto en laboratorio el pH, ¿no? El pH es ¿no? Una escala que mide el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia y también tiene proteína. Entonces, nos fijamos tanto el líquido extracelular como el líquido intracelular. Nos vamos a imaginar que esta es una célula, entonces dentro está el líquido intracelular, por fuera está el extra. Ambos están formados por lo mismo, o sea que químicamente su composición es la misma. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Habíamos mencionado también anteriormente. La diferencia está en la concentración, es decir, en la cantidad en la que se encuentran estos componentes. Por ejemplo, sodio. Sodio hay en el líquido extracelular y también hay sodio en el líquido intracelular. Pero si nos fijamos atentamente en el líquido extracelular, hay mayor cantidad que en el líquido intracelular. Entonces, vamos a destacar, en el líquido extracelular existen 142. Esta unidad de medida, ¿ya? Quiere decir miliequivalentes, ¿ya? Es la unidad de medida para medir la cantidad de estos, ¿no? Electrolitos, iones o minerales. En el líquido extracelular, el sodio se encuentra en una cantidad de 142 miliequivalentes por litro. En cambio, en el líquido intracelular solamente hay 10 miliequivalentes por litro. Entonces, ¿dónde hay mayor cantidad de sodio? ¿Me pueden decir, por favor? Afuera de la membrana. Ya, en el líquido extracelular. ¿Ya? Por favor, yo necesito que se aprendan esto. Es muy importante, por lo menos el sodio y el potasio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el otro nombre que tiene el líquido extracelular? ¿Quién me dice? Medio interno. Medio interno. Ya, muy bien, medio interno, no se van a olvidar. Entonces, ¿dónde hay mayor cantidad de sodio? En el líquido extracelular. ¿No? Hemos dicho mayor cantidad. Eso quiere decir que en el líquido intracelular también hay sodio, pero hay más poquito. Por eso es que nosotros, ¿no? Necesitamos consumir sodio todos los días, pues todos los días vamos consumiendo sodio, ¿no ve? Sí, pero no consumimos en grandes cantidades, poquito, ¿eh? Entonces, el líquido extracelular, acuérdense, o medio interno, es el que le provee los nutrientes, ¿no? A la célula. Entonces, va a entrar de fuera hacia adentro y aquí lo va a utilizar, por eso que hay menor cantidad. Vamos con el potasio. El potasio. Hay potasio en el líquido extracelular y también hay potasio en el líquido intracelular. Pero en este caso, ¿dónde hay mayor cantidad de potasio? ¿En el intra
Resulta que en el intracelular hay 140 miliequivalentes por litro. Y en el extracelular solo hay 4 miliequivalentes por litro. ¿Ya? Entonces yo necesito, por favor, por lo menos sodio y potasio que se lo aprenda. ¿Ya? Sodio hay mayor cantidad en el extra, 142 miliequivalentes por litro. En el intra hay más poquito, solamente hay 10. En cambio, el potasio, ¿dónde hay más? En el intra. Hay 140 miliequivalentes por litro y en el extra solo hay 4 miliequivalentes por litro. ¿Ya? Por lo menos eso. ¿Dónde hay más sodio? En el extracelular. ¿Dónde hay más potasio? En el intracelular. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo que por lo menos esos dos se aprendan? Es importante para poder entender el tema de hoy. Fíjense que sodio y potasio tienen la misma carga, ¿no ven? Ambos son positivos. Si ustedes se acuerdan, signos iguales se repelen. Entonces, cuando el sodio ingresa, inmediatamente se va a salir ¿quién? El potasio. Porque el sodio es positivo. El potasio es positivo, entonces, si el sodio ingresa, se sale el potasio. Resulta que aquí hay más potasio, entonces aquí hay más sodio. Sodio ingresa, potasio se sale. ¿No? Hacen un intercambio. ¿Para qué? Para equilibrar, ¿no?, las cargas, porque ambos son positivos. Entonces, me interesa mucho que hoy día ustedes se queden, ¿no?, en su memoria que químicamente ambos líquidos están formados por lo mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La concentración, la cantidad. Hay mayor cantidad de sodio en el extra y mayor cantidad de potasio en el intra, ¿no? Eso por lo menos que aprendan hoy, ¿ya? Si aprenden sus valores, mucho mejor. 142 miliequivalentes por litro de sodio en el extra y solo 10 en el intra. 4 miliequivalentes de potasio en el extra y 140 miliequivalentes de potasio, ¿no?, por litro en el intra. ¿Ya? El calcio, ¿dónde hay más? En el extra. Magnesio, ¿dónde hay más? En el intra. El cloro, ¿dónde hay más? En el intra. Bicarbonato, ¿dónde hay más? En el intra. Sulfato, ¿dónde hay más? En el intra. Glucosa, en el extra. Aminoácidos, dentro. Todos los lípidos formados por colesterol, fosfolípidos, grasas neutras, ¿no? Puede haber fuera 0,5 gramos por decilitro y dentro no existe una cantidad exacta, por eso está con signo de interrogación. Todo depende, ¿no?, de la utilidad que le dé la célula a los lípidos, porque estructuralmente acuérdense que los lípidos están formando parte de la célula, entonces va a haber siempre más en el intra. El oxígeno, la presión de oxígeno siempre va a ser mayor en el extra y del dióxido de carbono en el intra. Ahora, proteínas hay mayor cantidad en el intra. ¿Por qué? Porque también las proteínas están formando parte de la estructura celular. Ahora, me interesa también resaltar esto, el pH. El pH, que es la escala para medir, ¿no?, si una sustancia es ácida, es alcalina, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes. El pH del líquido extracelular es 7.4 y el pH del líquido intracelular es 7. A ver, ¿quién me dice qué significa ese valor? 7, ¿qué significa? El pH 7. Neutro. Neutro, muy bien. Entonces, dentro de la célula, miren qué importante es esto. Estamos en fisiología. Para que nuestras células
puedan funcionar bien, necesitan tener dentro de ellas un pH neutro. Ahora, en el extracelular 7.4 ya no es 7. 7 es neutro. 7.4 ya no es 7. Eso quiere decir, ¿qué es ese pH 7.4? Es más de 7, ¿qué? Alcalino. Así. Alcalino. Ácido es debajo de 7, alcalino es arriba de 7. Ahora, pero es 7.4. Eso quiere decir ligeramente alcalino. Diferente fuera 8, 9, 10, ¿no? Entonces, este ligeramente alcalino. Puede haber una variación entre un 7.3 hasta 7.5. De ahí no más. Estamos hablando que para que la célula pueda funcionar bien, si la célula funciona bien, nuestro cuerpo funciona bien. Si nuestro cuerpo está funcionando bien, no estamos enfermos, estamos sanos. Entonces, debe tener un pH ligeramente alcalino, ¿no? El líquido extracelular. Y el líquido intracelular neutro. Si ese pH llega a variar, ¿no? Les dije yo que podemos trabajar, ¿no? En el extracelular de un 7.3 a 7.5 máximo. De ahí no. Si aumenta más, o baja más, ya estamos hablando de una alteración. Porque si este pH se altera, ¿no? Si se altera el pH del extracelular, inmediatamente va a alterar el pH del intracelular. Acuérdense que están en contacto. Se alteró, nuestra célula ya no va a ser capaz de cumplir con sus funciones normales. Por lo tanto, estamos en presencia de enfermedad. Incluso si el pH llega a bajar, ¿no? Hasta un 6, ¿no? Podemos estar hablando que la persona puede estar llegando a entrar, ¿no? A terapia, a coma, y no puede haber una variación del pH. Igual si va a subir. Entonces, nuevamente, para que la célula pueda cumplir con sus funciones normales, en el líquido intracelular el pH debe ser neutro. En el extracelular tiene un pH de 7.4, o sea, ligeramente alcalino. Puede haber, ¿no? Un parámetro ahí de 7.3 hasta 7.5 máximo, pero después de ahí ya no. Incluso con esa mínima variación, ya la célula no está al 100%. Entonces, esos son los valores para que ella esté en perfectas condiciones, y si está así, nuestro cuerpo estará funcionando a full. Estamos bien, no tenemos enfermedad. Por eso es que, por ejemplo, ustedes saben qué es el pH, la escala que mide, ¿no? El grado de acidez o alcalinidad. Entonces, lo que nosotros vamos consumiendo en nuestro cuerpo, si va afectando al pH, por ejemplo, el consumo del alcohol, el alcohol va a afectar, ¿no? Va a alterar el pH. Por eso es que una persona inmediatamente toma alcohol, ¿qué es lo que sucede? Empieza el organismo a defenderse porque afecta a todas las células. Empieza a hablar, ¿no? Y el vapor de agua que va eliminando al hablar está expulsando alcohol. Empieza a transpirar y el sudor está expulsando alcohol. Empieza a aumentar la frecuencia de, ¿no? La micción urinaria. ¿Por qué? Porque tiene que expulsar el alcohol. O sea, el organismo lo que quiere es defenderse. Y si la cantidad es demasiado, empieza a vomitar, puede tener diarrea. ¿Por qué? Porque el organismo quiere sacar lo más rápido el alcohol, porque está afectando a la célula.
Y por eso es que hay personas que pueden llegar a morir intoxicadas porque la cantidad que ha ingresado ha sido demasiado, que alteró totalmente todo el funcionamiento de las células. ¿Por qué? Porque cambió el pH, ¿no? Ustedes como, especialmente las de bioquímica, ¿no? Dominan mejor esta parte. Ustedes saben, ¿no? Cualquier alteración química va a afectar el pH. Entonces, eso es muy importante para tomar en cuenta y diferenciar líquido extracelular, ¿no? Del líquido intracelular. Volvemos a la membrana, ¿ya? Al tema de hoy, ¿no? Esta es nuestra célula, les dije, imaginémonos que hay una célula. Y esta célula está delimitada por esta línea rojita que yo he hecho, que viene a ser la membrana. Esta membrana para la célula es muy importante. Primero porque esta membrana, esta estructura le pone un límite hasta dónde va ella. Gracias a esta estructura, la célula tiene una forma. Ustedes saben que hay diferentes formas de célula. Ahora, también esta estructura, ¿no? Permite diferenciar lo que es el líquido intracelular del líquido extracelular o el espacio, que es lo mismo. Ahora, en este tema resaltamos que esta estructura es muy importante para la célula. ¿Por qué? Porque a través de ella pueden ingresar sustancias a la célula o salir sustancias de la célula. Nosotros ya sabemos que el líquido extracelular o medio interno es muy importante para la célula porque le provee nutrientes y recibe los desechos de la célula. Entonces, todos los nutrientes que va a traer el líquido extracelular necesitan ingresar a la célula y lo van a hacer a través de ¿quién? De la membrana. Todos los desechos que produce la célula necesitan salir de ella y lo van a hacer a través de la membrana. Entonces, la membrana es muy importante para la célula. Gracias a ella se pueden transportar sustancias, ya sea de fuera hacia adentro o de dentro hacia afuera. Entonces, aquí tenemos un esquema muy simple de la membrana para que podamos entender, ¿no? Profundizar el tema de hoy. Hemos dicho que la membrana, la estructura de la membrana es semejante a un sándwich. La anterior semana nos habían hecho recuerdo. Está formada por dos capas de lípido. Aquí están los lípidos representados con estas gotitas. Ya. Y tiene una capa de proteínas. Ya. 3 capas. Muy bien. Ahora, la membrana no es una estructura, ¿qué le puedo decir yo? Totalmente uniforme. Como está formada por gotitas, esta es una gotita, esta es otra gotita. Entonces, quiere decir que entre gotita y gotita van dejando espacios, como nos está mostrando aquí esta flecha. ¿Sí? Entonces, en la membrana nosotros podemos encontrar espacios mínimos y podemos encontrar grandes espacios como este otro. Estos espacios mínimos, estos espacios pequeños que van quedando entre una gotita y otra, ¿no? A pesar que estén bien uniditas, siempre habrá espacio porque es una gotita y a su lado está otra gotita. Entonces, habrá un espacio entre las dos. Es un espacio mínimo. Ese espacio recibe el nombre de poro. Entonces, la membrana tiene poros, que son espacios mínimos, espacios pequeños que van quedando entre una gotita y otra gotita de lípido. ¿Por qué les digo yo gotitas? Porque acuérdense que la membrana o la célula vive en un medio líquido, está rodeada por líquido y dentro de ella tiene líquido. Entonces, ¿cómo expresamos nosotros los lípidos en un líquido? ¿No? Si nosotros mezclamos, ¿no? O tratamos de mezclar agua y aceite, si se acuerdan, en biología y lo agitamos, ¿no? Lo único que hacemos es fraccionar este lípido en gotitas, nada más. O cuando alguna vez les han servido una sopita, ¿no? Y esa sopita tiene grasa, tiene lípido, ustedes van a ver las gotitas de lípidos ahí disueltas.
¿no? Entonces, por eso es que están esas gotitas, ya. Entonces, la membrana tiene espacios mínimos, que son los poros, y tiene espacios mayores, que se llaman canales. Además, las proteínas o la capa de proteínas, ¿no? Está formada por dos tipos de proteínas. Las proteínas integrales o estructurales, ¿ya? Que son estas proteínas fibrilares alargadas que van conectando o van uniendo las gotitas de lípido, porque si no las gotitas estarían por todo lado, así como está en la sopa. En este caso tienen que mantenerse fijas en un solo lugar. Recuerden que es una estructura, ¿no? Es la membrana. Entonces, estas proteínas integrales o estructurales mantienen unidas de manera constante las capas de lípido. Pero también hay otras proteínas que son las proteínas funcionales o proteínas periféricas también. Funcionales, ¿por qué? Porque cumplen una función. Periféricas, porque no están en sí en la estructura de la membrana, sino que van colocándose en diferentes lugares, ¿ya? Dentro de estas proteínas funcionales, tenemos proteínas que se van colocando en los canales, como este caso. Por lo tanto, se llama proteína del canal o proteínas de los canales, ¿ya? Hemos dicho que es una proteína funcional, por lo tanto, cumple una función. ¿Cuál es su función? Controlar ese canal. Es decir, así como los guardias que están en la UCEBOL, cuando han ido a la universidad, usted llega y le dice, ¿a dónde va? ¿No ve? O si va, ¿no? Va a pie o va en su movilidad, ¿no? ¿A dónde va? Le piden su nombre, su carnet, ¿no? Entonces, en este caso, le van a controlar la temperatura, le van a echar alcohol en gel, ¿no? Ahora por las medidas de bioseguridad. Entonces, lo mismo. Si es, bueno, es estudiante, pase. No es estudiante, no le darán el paso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen las proteínas de los canales? Controlar el canal. Es decir, ellas van a abrir o van a cerrar el canal. Esa es su función. Pero también hay otras proteínas como estas tres que está aquí en mi imagen. Son las proteínas transportadoras. Como su nombre dice, ¿qué es lo que hacen? Transportar. Ellas transportan. Tienen la misma función que el vehículo que usted utiliza para ir a la universidad. Vamos a poner ese ejemplo. De repente usted va a utilizar, no sé, pues su auto, su moto, su bicicleta o al final un micro. Ya. Entonces, necesita un vehículo que lo transporte, que lo lleve a la universidad. En este caso, por ejemplo, si usted, ¿no? O una sustancia va a utilizar el canal, la sustancia viene por acá, ¿no? Habla con el guardia, soy estudiante de bioquímica, de enfermería, ¿no? Muy bien, puede pasar, ingresa, ¿no? Las proteínas que hacen simplemente abren y cierran el canal. En cambio acá, usted dice, bueno, ¿no? Le habla ahí a su auto, quiero ir a la universidad. Y el auto, ¿qué hace? Si está ahí solito, no hace nada. O usted ve el micro, ¿no? Ay, quiero ir a la universidad y viene el micro y el micro se fue. No. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Subirse. Subirse a su auto, a la moto, a la bici o al micro. Tiene que subirse. Y el vehículo es el que lo va a transportar. Lo mismo hacen estas proteínas. Como se llaman proteínas transportadoras, ¿qué es lo que hacen? Transportar. Por lo tanto, la sustancia que quiere ingresar o quiere salir se une a la proteína. ¿Sí? Entonces, la proteína ya será la que lo introduzca o lo saque. Pueden haber algunas proteínas que hagan las dos cosas, ¿no? Entonces, habrá de repente algún micro que desde su casa lo pueda llevar
hasta la universidad y lo pueda volver a traer. Pero habrá otro que simplemente de la universidad lo acerca, ¿no? Y otro que solo lo lleva. Entonces, lo mismo acá. Hay proteínas que pueden introducir y sacar sustancias. Hay otras que solo introducen y otras que solo sacan. La cosa es que ustedes recuerden que las proteínas transportadoras, ¿qué es lo que hacen? Transportar. Entonces, en este esquema así de simple, vamos a aprender, ¿no?, los tipos de transporte que puede realizar la membrana. Ya habíamos mencionado anteriormente que la membrana puede realizar transporte pasivo, ¿no?, esta primera llavecita, y el transporte activo. El transporte pasivo también se conoce como difusión. El transporte activo también se conoce como ósmosis. Todo esto ya hemos visto en biología, si es que se acuerdan. El transporte pasivo se llamaba así o se llama así porque normalmente no utiliza energía y si utiliza energía es mínima, lo necesario. En cambio, el transporte activo se llama así porque necesita energía y generalmente es gran cantidad de energía. ¿Ya? A ver, si se acuerdan, en biología hemos aprendido que la difusión es el movimiento de sustancias que van de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. Es decir, desde donde hay más a donde hay poco. En cambio, la ósmosis es lo contrario. Es el movimiento de sustancias que van de un lugar de menor concentración a otro de mayor. De donde hay menos a donde hay más. Por lo tanto, en la ósmosis necesita más energía, porque tiene que hacer más fuerza para poder llegar, porque está yendo de donde hay menos a donde hay más. Entonces, a ver, no sé, pues podemos dar un ejemplo. No sé, a ver, usted tiene un frasco de, no sé, pues de colonia, de perfume. Y en ese frasco hay gran concentración de su perfume, de su colonia. Y resulta que sin darse cuenta usted lo tumba. Y al caer se rompe. Entonces, ¿qué hace el perfume? Usted lo tumbó, ¿no? Vamos a decir en su cuarto, ¿no? En un lugar. Y el, ¿no?, olor del perfume empieza a sentirse en todo, ¿no?, su cuarto y puede invadir los demás cuartos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el perfume, ¿no? Se está movilizando a través de difusión. Está yendo de donde hay más a donde no había o donde hay menos, ¿no? Se está expandiendo, ¿no? Eso es difusión. En cambio, la ósmosis va en sentido contrario, de donde hay menos a donde hay más. Por ejemplo, nosotros todos los días tomamos agua. ¿Y por qué tomamos agua? Porque tenemos sed. ¿Ah? ¿Y por qué se produjo el reflejo de la sed? Porque las células necesitan agua. Pero ¿y por qué necesitan agua si las células viven rodeadas de agua y dentro de ellas tienen agua? Es que el agua, ustedes saben que es el mejor solvente, entonces gracias, ¿no?, a ese solvente se forman soluciones y es más fácil que puedan ingresar o salir sustancias. Entonces, fíjense, dentro de la célula hay agua, la célula está lleninga de agua, pero aún así el agua que nosotros tomamos debe ingresar dentro de ella. Entonces, ¿dónde hay mayor cantidad de agua? Dentro, porque la célula está lleninga de agua.
Entonces, el agua que tomamos, ¿no? Se va a repartir, ¿no? En todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, debe ingresar dentro. Y lo hace a través de ósmosis, porque va a entrar de menor concentración a mayor concentración, porque dentro de ella está llena de agua. Entonces, para poder ingresar, tiene que, ¿no?, utilizar gran cantidad de energía. Es lo mismo que si nosotros estamos en un aula, ¿no? Vamos a suponer que estamos en la universidad y estamos ahí llenísimo, está el aula llena. Entonces, y al lado hay un aula que está vacía. Resulta que en el aula que estamos, el aire no funciona. Y al lado el aire está bien. Entonces decidimos cambiarnos. Ahora, antes de cambiarnos, ¿dónde hay mayor concentración? ¿Dónde estamos nosotros o en el aula que está al lado? ¿Dónde hay mayor concentración de estudiantes? En la que estamos nosotros. En la que estamos nosotros, porque ahí, ¿no?, está ocupado. Ahora, chicos, nos vamos a cambiar de aula. Ustedes agarran su cuaderno, su trapper, no sé pues qué llevaron, y caminan para ir al lado. Entonces, van a utilizar gran cantidad de energía para cambiarse del aula en que estamos para ir al lado. ¿Necesitan gran cantidad de energía para hacer eso? No. No. No, no sé, agarrarán su cosita y se van, ¿no? Si van a gastar energía, es lo mínimo, apenas se están moviendo porque el aula está al lado. Ahora, eso es difusión, ¿eh? Se fueron de donde hay mucho, ¿no?, a menos. Ahora, imaginemos que nosotros estamos en el aula y al lado están todos los estudiantes de bioquímica y enfermería. Eso quiere decir que el aula está repleta. Es una reunión de emergencia para solucionar el problema de horarios, ¿no? Los horarios no están bien. Tenemos que entrar ahí. Ahora, chicos, tenemos que ir allá, ¿no? El aula está repleta, pero nosotros tenemos que entrar. ¿Es la misma cantidad de energía para entrar ahí? No, tenemos que utilizar más energía. Seguramente, en primer lugar, ¿no?, Johnny, Cristian, ¿no?, que son los chicos fuertes del curso, tendrán que empujar, ¿no? Porque el aula está repleta. Van a empujar para que la puerta se abra. Mientras tanto, las demás tienen que entrar empujando ahí, ¿no?, para que puedan ingresar al aula para poder escuchar. No es lo mismo que hace rato cuando el aula estaba vacía. Eso es ósmosis. Porque ¿dónde había mayor concentración en este ejemplo? En el aula que estaba al lado, porque ahí habían más estudiantes que en el aula donde estábamos nosotros. Entonces ustedes se movieron de donde hay menos a donde hay más. Por eso es que se necesita energía. Entonces, ¿no?, empieza Sandra, va por delante, ¿no?, ella haciendo fuerza. Detrás va Cecilia, le sigue Sol, ¿no?, y Lilian va empujando para que sigan ingresando los demás. Entonces están haciendo, ¿no?, mayor utilización de energía. Eso se llama ósmosis o transporte activo. Ya, entonces, la membrana puede realizar dos tipos de transporte: el transporte pasivo y el transporte activo. Muy bien. El transporte pasivo se llama así porque no necesita utilizar energía, o si gasta es mínimo. En cambio, el transporte activo necesita gran cantidad de energía. El transporte pasivo también se conoce como difusión y el transporte activo también se conoce como ósmosis. A su vez, la difusión se subdivide en difusión simple y difusión facilitada.
Muy bien. Ya sabemos que es difusión. Por lo tanto, ¿no? La difusión simple, ¿no? Aquí fijándose el esquema nada más. No necesitan ni escribir nada más, es solamente entender. ¿Qué es la difusión simple? El movimiento de sustancias de un lugar de mayor concentración, ¿no? A otro de menor concentración que se realiza a través de los poros o de los canales de la membrana. Por eso es difusión simple. Utilizan los poros o los canales de la membrana. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, doctora. Ya. A diferencia, la difusión facilitada se llama así porque necesita la ayuda de una proteína transportadora. Por eso se llama facilitada. Alguien le va a ayudar. ¿Sí? Entonces, la difusión facilitada es aquella, ¿no? Aquel movimiento de sustancias que van de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración con la ayuda de una proteína transportadora. Ahora, si nos fijamos, el transporte activo es aquel que necesita gran cantidad de energía. Por lo tanto, sí o sí va a utilizar proteínas transportadoras. Sí o sí. ¿Por qué? Porque es el movimiento de sustancias que van de un lugar de menor concentración a otro de mayor concentración, ¿no? En el ejemplo que dábamos de entrar al aula donde estaba repleta y teníamos que entrar nosotros, pues, ¿no? Por decir, los chicos, John y Cristian, tuvieron que empujar la puerta para que se abra, ¿no? Y Lilian va empujando a las demás para que puedan ingresar. Entonces, necesitan la ayuda de alguien. Solas no pueden hacer. Por lo tanto, ¿no? Esto es acordarse, el transporte activo sí o sí utiliza proteínas transportadoras. Ahora, ¿hasta ahí estamos bien? ¿Se ha entendido eso? ¿O hay alguien que tiene alguna duda? ¿O se durmieron? No, doctora, se entendió el tema de la osmosis. Ya, muy bien. A ver, vamos a ir profundizando. El transporte pasivo, ¿no? Ya yo lo expliqué y aquí solamente está recalcando, está repitiendo, ¿no? Es el intercambio simple de moléculas de una sustancia a través de la membrana plasmática, que es lo que hemos ido diciendo, durante el cual no hay gasto de energía que aporte la célula. Y si hay, es mínimo, debido a que va a favor del gradiente de concentración o a favor del gradiente de carga eléctrica, es decir, de mayor a menor, ¿no? Es decir, de un lugar donde hay una gran concentración a uno donde hay menor. El proceso celular pasivo se realiza por difusión. En sí, es el cambio de un medio de mayor concentración, medio hipertónico, que también hemos visto en biología, a otro de menor concentración, un medio hipotónico. Y entonces, el transporte pasivo, a su vez, podía dividirse en simple y facilitado. Aquí la imagen nos está mostrando transporte pasivo facilitado, o sea, con la ayuda de una proteína transportadora. La proteína es la que lo introduce.
El simple era, ¿no?, pasar a través de los poros o de los canales. Aquí está difusión simple, ¿no? Utilizando los poros o los canales. El movimiento cinético de las moléculas o de los iones se produce a través de una abertura de la membrana o a través de espacios intermoleculares, sin ninguna interacción con las proteínas transportadoras. ¿Ah? Otra vez aquí está la difusión facilitada. Algunas moléculas son demasiado grandes como para difundir a través de los canales de la membrana y demasiado insolubles en lípidos como para poder difundir a través de la capa de fosfolípidos. Estas sustancias pueden, sin embargo, cruzar la membrana plasmática mediante el proceso de difusión facilitada, con la ayuda de proteínas transportadoras. Aquí está, difusión simple utiliza, ¿no?, poros o canales, ahí está. Y la facilitada utiliza una proteína transportadora. Nuevamente ahí está la difusión facilitada, que precisa la interacción de una proteína transportadora que ayuda al paso de las moléculas o los iones a través de la membrana mediante su unión química con los mismos y su desplazamiento a través de la membrana. La sustancia que va a ingresar se tiene que unir a la proteína. Nuevamente ahí está para que entendamos, facilitada, también llamada difusión mediada por un transportador. El transportador facilita la difusión de la sustancia hasta el otro lado. Se une a la proteína y ella es la que lo introduce. Entre las sustancias más importantes que atraviesan las membranas celulares mediante difusión facilitada están la glucosa y la mayoría de los aminoácidos. Transporte activo. Se denomina así cuando una membrana celular transporta moléculas iones contracorriente, contra un gradiente de concentración o contracorriente, contra un gradiente eléctrico o de presión, es lo mismo. Utilizan este mecanismo sustancias como sodio, potasio, cloruro, calcio, hierro, hidrógeno, yoduro, urato, diversos azúcares y la mayor parte de aminoácidos. Este transporte activo utiliza gran cantidad de energía. Ahora, a su vez, el transporte activo se subdivide en dos tipos, igual que la difusión. Se divide en transporte activo primario. ¿Cuándo se llama primario? Cuando se transporta una sola sustancia. Acuérdense que el transporte activo es ir, ¿no?, el movimiento de una sustancia que va de menos a más. En este caso, ese movimiento que está yendo de menos a más lo hace con la ayuda de una proteína transportadora. Y esa proteína se va especializando en transportar sustancias, así como ustedes se están especializando en bioquímica o en enfermería. Entonces, cuando terminen la universidad, ustedes ya van a cambiar de nombre. Por ejemplo, ya no va a ser simplemente Cecilia, sino la doctora Cecilia o la licenciada Cecilia, la doctora Lilian, el doctor Cristian. ¿Sí? ¿Entienden? Lo mismo. Entonces, como el transporte activo sí o sí necesita utilizar proteínas transportadoras, estas proteínas se van especializando en transportar determinadas sustancias. Y entonces, como están especializadas, cambian su nombre. Ya no se las conoce o no se maneja el nombre de proteínas transportadoras, sino se las denomina como bombas. No porque exploten, sino porque trabajan semejante a la bomba de agua, por ejemplo. ¿Qué hace la bomba de agua? ¿No?
extrae el agua que está en la profundidad de la tierra y la lleva al exterior. Agarra y lleva, es lo que está haciendo. Lo mismo hacen las proteínas transportadoras, que ahora se llamarán bombas. ¿Qué son las bombas? Son proteínas transportadoras que se especializan en transportar determinadas sustancias. Por ejemplo, se especializa en transportar el sodio, entonces se llamará bomba de sodio. ¿Se entiende? Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, el transporte activo, que utiliza gran cantidad de energía, se subdivide en transporte activo primario y transporte activo secundario. El transporte activo primario es aquel, ¿no?, que simplemente transporta una sola sustancia. Bomba de sodio, solo transporta sodio. Bomba de potasio, solo transporta potasio. ¿Sí? A su vez, el transporte activo secundario se denomina así cuando se transportan dos o más sustancias al mismo tiempo. Por decir, esta bomba o esta proteína transportadora se especializa para transportar sodio y potasio. Por lo tanto, se llamará bomba de sodio y potasio, porque transporta a los dos. ¿Se entiende? El transporte activo secundario es cuando se transportan dos o más sustancias al mismo tiempo. Primario solo transporta una sustancia. Ahora, el transporte activo secundario, a su vez, se subdivide en transporte activo secundario de cotransporte y el transporte activo secundario de contratransporte. ¿Cuándo se denomina de cotransporte? Cuando las sustancias que está transportando van en el mismo sentido. O sea, o las dos entran o las dos salen. Por ejemplo, tenemos la bomba de sodio y glucosa. La glucosa aprovecha el ingreso de sodio para ingresar. Entonces, las dos ingresan a la célula. Ahora, el contratransporte es aquel cuando las sustancias van en sentido contrario. Ahí tenemos la bomba de sodio y potasio. Si el sodio ingresa, el potasio sale, ¿se acuerdan? Entonces, esta bomba hace eso, ¿no? Introduce el sodio y saca el potasio. Entonces, eso es referente al transporte activo, que puede dividirse en transporte activo primario y transporte activo secundario. El primario, cuando transporta una sola sustancia, y secundario puede transportar dos o más sustancias al mismo tiempo. Entonces, este puede ser de cotransporte cuando las sustancias que está transportando van en el mismo sentido. O las dos entran, pueden ser dos o más, o salen. Y contratransporte cuando las sustancias van en sentido contrario. Una está ingresando, otra está saliendo. Con eso hemos terminado este tema en relación al transporte de sustancias a través de la membrana. ¿Hay alguna duda, algo que no quedó claro? ¿Está todo claro?